Buenas noches. Mi nombre es Carlos Martínez, tengo 35 años y hace una década, cuando tenía 25 años, decidí emigrar a los Estados Unidos. Lo hice de manera ilegal, a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Fue un viaje lleno de peligros y dificultades, pero finalmente logré llegar a mi destino. Mi viaje comenzó en mi ciudad natal en Guatemala. Crecí en una pequeña comunidad rural, donde la vida era simple pero dura. Mi familia era pobre y luchábamos para llegar a fin de mes. A pesar de las dificultades, siempre soñé con una vida mejor. Soñaba con ir a los Estados Unidos, el país de las oportunidades, donde podría trabajar y ganar suficiente dinero para enviar a casa y ayudar a mi familia. Después de despedirme de mi familia y amigos, tomé un autobús hacia la frontera con México. El viaje fue largo y agotador. Pasé días y noches en el autobús, viendo cómo el paisaje cambiaba de las montañas verdes de Guatemala a las planicies secas de México. Pero a pesar del cansancio y la incomodidad, estaba lleno de esperanza y determinación. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío para alcanzar mi sueño. Al llegar a México, me uní a un grupo de migrantes que también estaban en camino a los Estados Unidos. Éramos un grupo diverso, compuesto por hombres y mujeres de todas las edades. Algunos eran de Guatemala como yo, otros eran de Honduras, El Salvador, Nicaragua y otros países de América Central. Todos compartíamos el mismo sueño, llegar a los Estados Unidos y tener una vida mejor. Nuestro viaje nos llevó a través de ciudades y pueblos, montañas y desiertos. Durante el día, caminábamos bajo el sol abrasador, y por la noche, dormíamos al aire libre, bajo las estrellas. A pesar de las dificultades, había un sentido de camaradería entre nosotros. Nos apoyábamos mutuamente y compartíamos nuestras esperanzas y miedos. Una de las experiencias más aterradoras que viví durante ese viaje ocurrió en el desierto de Sonora. Habíamos estado caminando durante días, bajo el sol abrasador y las noches frías. En una de esas noches, mientras descansábamos, escuchamos un llanto. Era el llanto de un niño, débil y distante, pero inconfundible. Nos despertamos de inmediato y comenzamos a buscar la fuente del sonido. Caminamos durante lo que parecieron horas, siguiendo el llanto que se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, llegamos a un pequeño valle entre las dunas de arena. Allí, en medio de la nada, encontramos una pequeña mochila de niño. La mochila estaba vacía, excepto por un pequeño oso de peluche. No había señales de un niño en ninguna parte. Buscamos en los alrededores, pero no encontramos nada. El llanto había cesado. Fue entonces cuando uno de nuestros compañeros de viaje, un hombre mayor que decía tener habilidades de percepción extrasensorial, nos dijo que el espíritu de un niño perdido en el desierto nos estaba pidiendo ayuda. Nos contó que, a veces, las almas de aquellos que mueren en el desierto no pueden encontrar el camino al más allá y quedan atrapadas. Decidimos hacer una pequeña ceremonia para ayudar al espíritu del niño a encontrar la paz. Rezamos y dejamos el oso de peluche y la mochila en el lugar donde los encontramos, como un pequeño monumento. Después de la ceremonia, continuamos nuestro viaje. Aunque fue una experiencia aterradora, también nos unió como grupo y nos dio la fuerza para seguir adelante. Caminamos durante días, bajo el sol abrasador y las noches frías. Cada paso que dábamos nos acercaba más a nuestro destino, pero también nos alejaba más de nuestras casas y nuestras familias. A lo largo del camino, enfrentamos muchos desafíos. Tuvimos que cruzar ríos caudalosos, escalar montañas empinadas y atravesar desiertos ardientes. Pero a pesar de todo, nunca perdimos la esperanza. Sabíamos que cada dificultad que superábamos nos acercaba un paso más a nuestro sueño. Durante el día, buscábamos sombra bajo los pocos árboles que encontrábamos para descansar y recuperar nuestras fuerzas. Por la noche, nos turnábamos para mantener vigilancia mientras los demás dormían. A pesar del cansancio y el hambre,
nunca dejamos de cuidarnos unos a otros. Finalmente, después de semanas de viaje, llegamos a la frontera entre México y Estados Unidos. El último obstáculo que teníamos que superar era el río Bravo. Era un río caudaloso y peligroso, pero estábamos decididos a cruzarlo. Una noche, nos reunimos en la orilla del río. El agua estaba fría y la corriente era fuerte, pero estábamos decididos a cruzar. Uno por uno, nos lanzamos al agua y comenzamos a nadar hacia la otra orilla. Fue una travesía difícil y peligrosa, pero finalmente, todos logramos llegar a la otra orilla. Estábamos exhaustos y empapados, pero estábamos llenos de alegría. Habíamos logrado nuestro objetivo. Habíamos llegado a los Estados Unidos. Hoy, cada vez que escucho el llanto de un niño, recuerdo esa noche en el desierto. Y aunque fue una experiencia aterradora, también me recordó la importancia de la empatía y la ayuda mutua, incluso en las circunstancias más difíciles. Esta es solo una de las muchas historias que tengo de mi viaje. Si hay interés, estaré encantado de compartir más en el futuro. Saludos. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Fue en el desierto. Un lugar vasto y solitario donde el calor te abraza y el viento te susurra secretos antiguos. Decidí aventurarme solo, sin saber lo que me esperaba en la oscuridad de la noche. Caminaba por las dunas, con la luna brillando sobre la arena como un faro en la noche. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujir de mis propios pasos y el suave zumbido de los insectos nocturnos. De repente, algo cambió en el aire. Una sensación de opresión me envolvió, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde las sombras. Me detuve y escudriñé el horizonte, pero no había nada más que arena y cielo estrellado. Decidí seguir adelante, tratando de ignorar la sensación de malestar que se había apoderado de mí. Pero entonces lo vi. Al principio, fue solo un destello, una sombra en la distancia que se movía entre las dunas. Pensé que tal vez era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que me acercaba, la figura se volvía más clara y definida. Era una criatura de pesadilla, con ojos brillantes y una sonrisa retorcida que se extendía de oreja a oreja. Su piel era de un tono oscuro y escamoso, como si estuviera hecha de sombras y ceniza. Pero lo que realmente me heló la sangre fue su mirada, fría y sin vida, como si estuviera mirando directamente a través de mí. Me quedé paralizado de terror, sin poder apartar la vista de esa cosa que se acercaba lentamente hacia mí. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros y horribles, preguntándome qué clase de criatura era esa y qué quería de mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver sus garras afiladas y sus dientes puntiagudos, listos para desgarrarme en pedazos. Me preparé para correr, pero algo en su mirada me detuvo en seco. Fue como si pudiera leer mis pensamientos, como si supiera lo que iba a hacer antes de que yo mismo lo supiera. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la oscuridad, dejándome solo y temblando en el desierto. Desde esa noche, no he vuelto a pisar el desierto. La imagen de esa criatura sigue persiguiéndome en mis sueños, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, cosas que acechan en las sombras y esperan su momento para aparecer. Así que ten cuidado si alguna vez decides aventurarte en el desierto por la noche. ¿Quién sabe qué horrores podrías encontrar acechando en la oscuridad, esperando para arrastrarte a las profundidades de la locura? Después de ese encuentro, mi vida cambió para siempre. Ya no podía mirar al desierto sin sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal, recordándome el terror que había experimentado aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa criatura retorciéndose en mi mente, como una sombra que se niega a desaparecer. Intenté hablar con amigos y familiares sobre lo que había visto, pero nadie parecía creerme. Me miraban con escepticismo, como si pensaran que me había vuelto loco. Pero yo sabía lo que había visto. Había visto el rostro del verdadero terror,
y no había vuelta atrás. Después de varios días de insomnio y paranoia, decidí regresar al desierto en un intento desesperado por enfrentar mis miedos. Armado con una linterna y un cuchillo, me adentré en la oscuridad una vez más, decidido a descubrir la verdad detrás de aquel encuentro. Caminé durante horas, con el viento susurrando a mi alrededor y las estrellas brillando en el cielo. Pero esta vez, no sentí la misma sensación de opresión que la primera vez. Me sentía más valiente, más decidido a enfrentar lo desconocido. Entonces, lo vi de nuevo. La misma criatura retorcida, con sus ojos brillantes y su sonrisa malévola. Esta vez, no retrocedí. En lugar de eso, avancé hacia ella, dispuesto a luchar hasta el final. La criatura se detuvo ante mí, sorprendida por mi valentía. Por un momento, pareció dudar, como si estuviera evaluando si debía atacar o retirarse. Fue entonces cuando noté algo extraño en su mirada. Había algo de humanidad en esos ojos oscuros, algo que no había visto la primera vez. Decidí arriesgarme y le hablé, preguntándole quién era y qué quería de mí. Para mi sorpresa, la criatura habló, su voz un susurro sibilante en la oscuridad. Yo soy un guardián, dijo, su voz llena de melancolía y dolor. Soy el protector de este desierto, destinado a vigilar sus secretos por toda la eternidad. Me quedé sin palabras, sin saber qué decir ante esta revelación. La criatura continuó hablando, explicándome que había visto algo en mí que lo había intrigado, algo que lo había llevado a aparecer ante mí esa noche. No todos los que caminan por este desierto son dignos de verme, dijo la criatura. Pero tú tienes algo especial, algo que me hizo pensar que podrías entender la verdad detrás de esta tierra olvidada. Me sentí abrumado por sus palabras, sin saber cómo reaccionar ante esta extraña revelación. Pero algo en su tono me hizo creer que estaba diciendo la verdad, que no era una criatura maligna que había venido a hacerme daño. Después de esa noche, regresé al desierto muchas veces, buscando respuestas a las preguntas que seguían atormentándome. La criatura me hablaba en susurros, revelándome los antiguos secretos de este lugar y guiándome en mi búsqueda de la verdad. Con el tiempo, llegué a comprender el verdadero propósito de la criatura, y me convertí en su aliado en la lucha contra los peligros que acechaban en las sombras del desierto. Aprendí a respetar este lugar antiguo y misterioso, y a aceptar mi papel en su historia. Pero aunque he llegado a encontrar paz en el desierto, la memoria de aquella primera noche todavía me persigue en mis sueños. A veces me pregunto si alguna vez podré escapar del recuerdo de esa criatura retorcida, o si siempre estará esperando en la oscuridad, listo para recordarme que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión.